¿Te acuerdas del sonido del agua golpeando el lavadero mientras, a lo lejos, una radio antigua dejaba escapar boleros? Del eco de las carcajadas de los niños corriendo descalzos por el patio, y del aroma a frijoles con epazote escapando por la ventana de alguna cocina? Así comenzaban las mañanas en las vecindades de México. No eran palacios, pero ahí cabía todo un universo. Rincones llenos de vida, de recuerdos, de voces, de abrazos, de puertas abiertas y corazones aún más abiertos. Hoy vamos a traer de vuelta lo que era vivir en una vecindad. Ese pedacito de México que, aunque quizá ya no exista en muchas ciudades, sigue latiendo en la memoria de quienes alguna vez lo habitaron. ¿Estás listo para volver al pasado? Acompáñame. Una vecindad no era simplemente un grupo de cuartos acomodados alrededor de un patio. Era mucho más. Era un espacio donde se compartía la vida, donde todo se entrelazaba. Aunque las paredes fueran delgadas y los techos sencillos, cada cuarto era un refugio, y cada refugio formaba parte de una gran familia sin apellidos. Ahí vivían carpinteros, costureras, comerciantes ambulantes, abuelas con sus nietos, madres luchonas, jóvenes llenos de sueños, gente de todos los colores y todas las historias. Las vecindades surgieron de la necesidad, sí, pero florecieron gracias al afecto, a la empatía y a esa certeza profunda de que nunca se está solo. Eran refugio, escuela de vida, testigos silenciosos de amores imposibles, penas profundas y alegrías desbordadas. La vida diaria en una vecindad era un pequeño cosmos que nunca dejaba de girar. Todo arrancaba temprano, con el ras-ras de las escobas barriendo el patio, el aroma del café de olla escapando por las rendijas y las voces mezclándose en los pasillos con la naturalidad de cada día. El patio era el alma del lugar. Ahí se colgaban ilusiones junto con la ropa recién lavada. Ahí los niños inventaban mundos enteros, y las mamás, entre charla y charla, tejían chambritas mientras no perdían de vista a los traviesos. Los domingos alguien sacaba un tocadiscos, y de repente el patio se transformaba en una pista de baile improvisada. Valses, cumbias, danzones, todo tenía cabida. El ir y venir de los vecinos era constante. Subían, bajaban, cruzaban el patio cargando bultos, risas y a veces también tristezas. Se compartían los buenos días, los buenos provechos y también los malos ratos. Todo con la confianza de quien sabe que su vecino no es un extraño, sino casi parte de la familia. Las puertas siempre estaban abiertas. Y no era solo por ventilar los cuartos pequeños, era una forma de decir, aquí estoy, por si me necesitas. Una simple visita para pedir un limón se podía convertir en una plática que duraba horas. Un poquito de sal prestada podía acabar en una comida compartida con anécdotas y risas. Y claro, también había chismes, discusiones por el espacio en el tendedero, o el escuincle que rompía una maceta. Pero todo terminaba entre carcajadas, un abrazo con ese clásico, ándale ya, no te enojes. Cada vecindad tenía sus personajes inolvidables. Aquellos que uno sigue recordando, aunque pasen los años. Como esa señora que vendía tamales, siempre con su canasta al brazo, envuelta entre vapor y olor a masa calientita. Llegaba cuando apenas clareaba el cielo, golpeando una moneda contra el borde de su canasta para anunciarse. Tamales huachaqueños, de raja, de mole, de dulce, gritaba con fuerza, y su voz rebotaba en las paredes hasta meterse en cada rincón de la vecindad. No era raro ver a los vecinos saliendo en pijama, con el cabello alborotado, pero con una sonrisa al recibir su tamal calientito y su atole humeante. ¿Y cómo olvidar al clásico vecino que sabía de todo, Don Toño, o Don Chuy, dependiendo de la vecindad? Ese que podía arreglar lo mismo una fuga de agua que un radio de transistores que de pronto se quedó sin voz. Era el consejero informal de los adolescentes, el árbitro improvisado en las retas de fútbol, y el narrador oficial de historias que combinaban un poco de verdad con mucho de imaginación. Yo una vez vi un ovni allá en Veracruz, decía muy serio, mientras los niños lo escuchaban con los ojos bien abiertos y la boca entreabierta. Y hablando de niños, ellos eran la risa viva del patio. Jugaban a las canicas, saltaban la cuerda, organizaban escondidas que duraban hasta que el sol se ocultaba por completo. Sus carcajadas eran una especie de música de fondo, risas limpias, contagiosas, que se colaban por debajo de las puertas, trayendo alegría a todos los cuartos. Se escondían detrás de las macetas, entre las escaleras, en cualquier huequito donde cupiera su pequeño cuerpo y su desbordante imaginación. Si algo sabían hacer bien las vecindades, era celebrar. No importaba si había poco, porque cuando había ganas, todo lo demás salía sobrando. Las posadas eran algo sagrado.
Desde los primeros días de diciembre, ya se veían a los niños ensayando villancicos y preparando sus velitas. Se organizaban por turnos. Una vecina ponía los cacahuates, otra se encargaba del ponche, y otra más hacía las piñatas con papel periódico y engrudo, a mano y con dedicación. El patio se llenaba de luz, de alegría, de ese «Ándale María, no te dilates» que se cantaba con entusiasmo mientras alguien repartía bengalas encendidas. Los cumpleaños eran festejos colectivos. A veces había pastel, otras solo gelatina, pero lo que nunca faltaba era el cariño. Se inflaban globos que se amarraban a los tubos del tendedero, y con música de fondo, ya fuera de un grabador viejo o una bocina prestada, comenzaba la celebración. Los niños se turnaban para romper la piñata, los tíos sacaban a bailar a las tías, y las carcajadas se escuchaban rebotando entre las paredes desgastadas. Y luego venían los domingos. Los domingos. Olor a guisado, a arroz rojo y a tortillas recién salidas del comal. Siempre había alguien que sacaba su mesita al patio, quien compartía un taco con el vecino, quien decía, «Pásale, aunque sea para que pruebes». Esos domingos eran como pequeños respiros, momentos en los que la comida sabía distinto, simplemente porque se comía acompañado. ¿Y tú? ¿Tienes algún recuerdo de esa época? Había sonidos que eran el alma misma de la vecindad. El eco de las risas de los niños corriendo entre los patios, la voz de alguna mamá llamando a su hijo para que subiera a comer, el chirrido de una bicicleta vieja pasando a toda velocidad. Y siempre, pero siempre, de fondo, la radio, sonando con boleros, rancheras o los primeros éxitos de José José. Y no eran solo sonidos. Los olores también contaban su propia historia. Desde temprano, el aroma a café de olla recién hecho comenzaba a invadirlo todo, mezclándose con el dulce olor del pan calientito que alguien traía de la panadería de la esquina. Al mediodía, el aire se impregnaba de olores caseros, guisos humeantes, arroz, frijoles, mole. Y por la tarde, ese inconfundible olor a tierra mojada cuando alguien regaba las macetas del patio. Pero lo más valioso de todo no eran los olores, sino el espíritu que se respiraba entre esas paredes, un aire de solidaridad auténtica. Cuando alguien se enfermaba, no faltaba la vecina que llegaba con un caldito caliente o un té de hierbabuena. Si un niño necesitaba ayuda con la tarea, siempre había alguien que sabía lo justo para echarle una mano. Si una familia no podía costear los 15 años de su hija, los demás se organizaban para juntar algo entre todos, cocinar en grupo, adornar el patio con serpentinas y lograr que ese sueño se volviera realidad. Claro que no todo era armonía en la vecindad. Como en toda familia numerosa, también había roces, enojos y diferencias. Pero hasta las peleas tenían su propia dosis de humanidad. A veces era por cosas tan simples como el espacio en el tendedero. «Yo colgué primero, doña Chona», gritaba alguna vecina, agitando una sábana que aún chorreaba. O porque un niño, una vez más, había pateado el balón y vuelto a romper la maceta de la señora de las 5. No faltaba quien se molestaba porque la radio del vecino tronaba a todo volumen justo a la hora de la siesta, o porque alguien se llevaba, sin querer, el jabón del lavadero común. Se armaban discusiones encendidas ahí mismo, en el patio, con brazos cruzados, cejas levantadas y dedos señalando. Pero así como estallaban, también se desinflaban. Bastaba una disculpa honesta, un platito de arroz calientito o una invitación para jugar una mano de lotería, y todo se calmaba, como si nada hubiera pasado. Pero el tiempo, como siempre, no se detuvo. Poco a poco, esas vecindades que fueron el corazón palpitante de muchos barrios comenzaron a transformarse. Algunas se convirtieron en edificios modernos de departamentos. Otras, simplemente, se fueron vaciando. Sus patios silenciosos, sus muros cuarteados, sus sombras largas, contando historias que ya pocos escuchan. Los niños que jugaban canicas crecieron. Las radios se apagaron. Y aquellas puertas de madera, que solían estar abiertas de par en par, se fueron cerrando. La vida moderna trajo prisa, trajo ríos, trajo distancia. Hoy, muchos ya ni conocen al vecino de al lado. Y aquellas reuniones espontáneas en el patio, se cambiaron por saludos rápidos en el elevador. Las vecindades, con todo su bullicio, sus aromas y su calor humano, se fueron quedando como un recuerdo entrañable en la mente de quienes tuvieron la fortuna de vivir en ellas. Porque las vecindades no eran solo muros viejos, techos de lámina o patios agrietados. Eran escenarios de vidas cruzadas, de sueños compartidos, de momentos pequeños que, juntos, formaban algo mucho más grande que una simple vivienda.
Eran hogares donde el amor entraba por las ventanas abiertas, donde las risas aliviaban las penas y donde el calor humano era más fuerte que cualquier carencia. Y aunque muchas de esas vecindades ya no existan, siguen vivas, latiendo en el corazón de quienes las habitaron. Porque una vecindad no se mide en metros cuadrados, ni en acabados modernos. Se mide en memorias, en abrazos sinceros, en esa certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá alguien del otro lado de la puerta. ¿Y tú? ¿Llegaste a vivir en una vecindad? ¿Cuál es ese recuerdo que llevas guardado como un tesoro, ese que nunca se te ha borrado? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantará leerte y seguir recordando contigo. Gracias por acompañarnos en este recorrido al alma de México. Esto fue el Archivo de México.